Recuerdo aquel año 48, pues cogió mucho auge el club y durante muchos años pues fue un club con, no sé cómo decirlo, como con mucha presencia social y todo esto. El Real Club Náutico de Palma nació en 1948, fruto de la fusión del Real Club de Regatas y el Club España. Sus orígenes se remontan a 1891. Esto lo convierte en el decano de los clubes de Baleares y en pionero de lo que hoy conocemos como náutica de recreo. Todos los puertos deportivos del archipiélago son, por tanto, herederos del Real Club de Regatas, una de las primeras entidades en introducir en España el concepto de ocio ligado a la navegación. Pues la verdad es que en un momento determinado la autoridad portuaria dijo que había que fusionarse para abandonar el sitio que ocupábamos en Sagrera y que nos construían un club náutico que nos dijeron que era el mejor de Europa. El legado principal de aquellos clubes originarios fue la creación de una entidad social interclasista e integradora. El Real Club Náutico de Palma amalgamó la marina popular y la de clases altas bajo un denominador común, la pasión por la mar y el deporte. En el puerto surgido de aquella mezcla inédita, compartían espacio los grandes balandros de la época y los modestos botes de vela latina. El Real Club Náutico de Palma sentó las bases de su vocación deportiva en el mismo momento de su nacimiento. El acto estrella de su andadura fue la organización del Campeonato del Mundo de la clase Snipe, embarcación que fue referente de la vela balear durante casi 3 décadas. 2 años después, en 1950, se celebró la primera edición del Trofeo Ciutat de Palma, regata que hoy presume de ser la más antigua de Baleares y una de las más prestigiosas de Europa en categorías infantiles. Bueno, Ciudad de Palma, como bien sabéis, cumple 70 años y es una regata que durante muchos años fue una gran regata de Snipe y la evolución que tuvo, pues la tuvo desde el año 2000, 2001, 2002, que empezó a girar a ser una regata a incluir, aparte del Snipe, incluir clases infantiles y juveniles. La regata además es el evento deportivo más antiguo de Baleares. Yo creo que eso también es importante decirlo, ¿no? El Real Club Náutico de Palma también estuvo presente en la creación del Trofeo Princesa Sofía en 1968 y ha contribuido a su desarrollo hasta su posicionamiento entre las 5 mejores regatas mundiales de clases olímpicas. Pero si existe algo por lo que el Real Club Náutico de Palma ha alcanzado fama mundial, eso es sin duda la Copa del Rey de Vela, la mejor regata de cruceros del Mediterráneo y el símbolo de la excelencia de la entidad como organizadora de grandes eventos deportivos. It's not what we do, it's what we are. Sailing is life. Sailing is Copa del Rey, my friend. La Copa fue creada en 1982 y desde entonces ha tenido la base de sus 40 ediciones en el espejo de agua del Real Club Náutico de Palma. Esto ha supuesto un gran privilegio para el club y la ciudad, pero ha conllevado la gran responsabilidad de tener que liderar la evolución de la vela pesada en España. El éxito ha sido rotundo. Ningún acontecimiento deportivo anual genera tanto beneficio para la ciudad en términos económicos y de imagen. La Copa del Rey es un evento de prestigio para la ciudad. Nos sitúa en el mundo y además se hace desde un posicionamiento de prestigio, de calidad, que también nos interesa mucho como destino turístico y a través del deporte. O sea que yo creo que es un acontecimiento de lo más importante que ocurre en Palma en todo el año. La creación de Palmavela hace 18 años permitió reivindicar el enorme potencial de la bahía de Palma fuera de los meses estivales. El Real Club Náutico de Palma volvió a tomar la iniciativa de la vela nacional con la creación de un encuentro que, desde su primer bordo, sirviera para dinamizar el circuito de cruceros más allá de la Copa del Rey y a la vez tuviera un efecto beneficioso para la ciudad. Hoy es la primera gran cita del calendario mediterráneo. Este tipo de pruebas de gran relevancia a nivel deportivo obviamente son muy importantes para las Islas Baleares. Creo que es importante que destaquemos el papel que juega en este caso el Club Náutico, como se hablaba también, ¿no? También como punto de encuentro y como punto de desarrollo social y educativo. Los hechos no ofrecen lugar a interpretaciones.
En sus 75 años de historia, el Real Club Náutico de Palma ha demostrado un compromiso social y deportivo incomparable. Ha sido pionero en cada etapa de su historia y no ha cejado en su empeño por liderar el progreso de la náutica deportiva y el reconocimiento de la cultura de la mar, de su industria y de sus gentes. Empecé a pensar yo, ¿qué hago yo en Santa Catalina, en Mallorca, sin un barco, teniendo un puesto de amarre en el club? Y bueno, y hasta la fecha pues hacemos regatas con la familia, con los amigos ¿Y ganando? y bueno, sí, ganando ahora. Últimamente, al principio lo ganamos. Había una saga de regatistas, aunque de crucero, pero con una experiencia increíble que yo no tenía. En todo este tiempo, el club ha sido un actor referente y comprometido. El Real Club Náutico de Palma ha trascendido su propia identidad y se ha transformado en un patrimonio insustituible de las Islas Baleares. Como en todo proceso histórico, el club ha debido adaptarse a los tiempos y navegar en paralelo a la evolución de la sociedad. Las inquietudes, las prioridades y la relación con la ciudad han sido las propias de cada época. El Real Club Náutico de Palma, en respuesta a esas demandas cambiantes, ha vivido un constante proceso de apertura hasta convertirse en la principal plataforma de acceso al mar de los ciudadanos de Palma. El Club Náutico de Palma se ha esforzado mucho en los últimos años en que hubiera gente joven con muchísimo interés por la vela, por todo el deporte náutico, por las palas, y esto se nota, esto está funcionando muy bien. Los equipos deportivos de vela y piragüismo no han parado de crecer en las últimas 2 décadas. Lo mismo ha ocurrido con las escuelas de vela, en las que dan sus primeros bordos y paladas los navegantes del futuro. Unos elegirán el deporte al máximo nivel, otros simplemente disfrutarán de la mar. En ambos casos se habrá cumplido el objetivo. El aumento del nivel deportivo de un club se obtiene con trabajo. No hay otra fórmula, y para que ese trabajo dé sus frutos, es condición indispensable que se asiente sobre un sólido código de valores. Bueno, el proyecto la verdad es que ya lleva varios años de recorrido, hace años que estamos trabajando el tema de valores en el club y provocando, generando debates en los deportistas para que hagan reflexiones sobre cada uno de los valores. El Real Club Náutico de Palma es consciente de la responsabilidad que asume en la formación de sus deportistas, no solo en el ámbito de la competición, sino también en el plano humano. Su programa Valores RCNP, basado en la idea de que la educación de un regatista o un piragüista lo es también de una persona, es una de las iniciativas más ambiciosas que se están desarrollando en España en el plano de la psicología aplicada al deporte. Los valores que les están enseñando aquí en el club, el compañerismo, el sacrificio, que es mucho porque es madrugar todos los fines de semana, perderse cumpleaños de amigas, o sea, es un sacrificio pero que ellas mismas quieren hacer. La función del Real Club Náutico de Palma consiste esencialmente en despertar el apetito por el mar y acompañar al deportista en su etapa de formación y crecimiento. Bueno, el Optimi la verdad que estos últimos años se ha cogido mucho, está en auge en tema profesional, los niños cada vez son más profesionales, saben mucho de reglamentos, saben mucho de técnicas, saben mucho de trimado de barcos y eso al final es súper positivo para ellos, porque ya empiezan las siguientes clases con una buena formación desde la base. Pues nosotros lo que les enseñamos es a cambiar sus hábitos de vida porque les va a suponer una serie de recompensas que pueden ser extraordinarias o ordinarias. Entonces, si uno quiere recoger cosas extraordinarias, tendrá que entrenar y vivir día a día de forma extraordinaria. Y es ese sacrificio y esa perseverancia que les inculcamos a los chicos. Trabaja hoy y recogerás mañana. La competición de alto nivel en nuestros días requiere grandes sacrificios personales que de ninguna manera pueden ser exigidos por la entidad. Es una decisión que concierne exclusivamente a cada persona.
Llegado el caso, eso sí, el club no duda en aportar todo cuanto esté a su alcance para que quienes han elegido la dura travesía de buscar un sitio en el firmamento del deporte mundial se sientan acompañados y protegidos. Tengo una artroliposis múltiple congénita que me afecta tanto en las articulaciones de las manos y de las piernas. Si practico deporte, me ayuda a mejorar físicamente. Quiero dar gracias tanto a mi entrenador Ismael Walid y a los directivos del club, que gracias a ellos me han permitido poder practicar este deporte maravilloso. Y a mis padres también. El Real Club Náutico de Palma está siempre al lado de sus socios excepcionales. Joan Cardona se convirtió en el mejor deportista de la historia del club tras obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. La suya es una historia personal de sacrificio y adaptación. Desde pequeño soñó con alcanzar la gloria. El club era básicamente mi principal apoyo y era pues eso lo que me dio el primer empujón ese para luego ya poder formar parte de un equipo olímpico que como es el de la Federación Española, y al final es un paso importantísimo porque sin ese apoyo inicial nunca se puede llegar a un equipo olímpico como el de la Federación. El Real Club Náutico de Palma lo adoptó cuando tuvo que instalarse en Mallorca, procedente de su Menorca natal, para iniciar su proceso de tecnificación, y navegó a su lado hasta el podio en Tokio, consciente de su determinación y su evidente talento para la vela. Cada vez que vengo es para sentirme muy agradecido y intento pasar aquí el máximo tiempo posible, el poco que tengo. You hold this map, I'll hold your hand. Take this love around the world. Don't mind those crows buzzing around your head. Nothing's gonna hurt your girl. I believe you're here for a while, then we die. El Real Club Náutico de Palma es muchas cosas. Es en primer lugar tradición. Nada de lo que hoy conocemos hubiera sido posible sin el grupo de aficionados que a finales del siglo XIX se reunieron sobre los restos de un jabeque varado para redactar los estatutos del Club de Regatas. Y es también compromiso consigo mismo, con sus socios y con la ciudad que lo acoge. El club ha trabajado sin pausa por su grandeza y por su entorno, desde aquel primer campeonato del mundo de Snipe hasta nuestros días. El Real Club Náutico de Palma es, por supuesto, sinónimo de deporte, de ocio sano y de cultura de la mar, entendida en su más amplia acepción. Porque cultura es promover el milenario arte de la navegación y también fomentar el carácter distintivo de las gentes de la mar, al que se refería así el escritor polaco Józef Konrad. Entre nosotros existía el vínculo de la mar, que además de mantener unidos nuestros corazones, tenía la virtud de hacernos tolerantes. I'll hold your hand. Take this love around the world.